Hay algo profundamente inquietante en los bosques. No importa en qué parte del mundo estés, cuando cae la noche, los árboles susurran secretos antiguos y hay criaturas que se despiertan. Cosas que no deberían existir. En esta ocasión, escucharás 3 testimonios escalofriantes, vivencias reales, o al menos así lo aseguran quienes las cuentan, sobre encuentros con una entidad que ha sido nombrada de muchas formas a lo largo del tiempo. Algunos la llaman el hombre cabra. Otros solamente lo evitan. Son 3 historias. 3 encuentros imposibles. Y una advertencia que debes recordar. Si lo ves, no lo mires a los ojos. Dicen que en ciertas partes del mundo hay cosas que sencillamente no se deben mencionar en voz alta. No por respeto, sino por miedo. Yo no creía en esas cosas. Hasta que lo vi. Hasta que sentí su aliento en mi cuello. Hasta que el hombre cabra vino por mí. Esto que vas a escuchar no es una leyenda. No es una historia que me contaron. Es mi historia. Y desde que sucedió, no he podido dormir más de 2 horas seguidas. No paso una noche sin que despierte bañado en sudor, sintiendo que algo me observa desde la oscuridad. Porque quizás todavía lo hace. Todo comenzó hace 3 años, cuando fui a visitar a mi primo Iván, que vive en un pequeño pueblo en la sierra, al norte del país. Un lugar olvidado por el tiempo, donde las casas están hechas de madera vieja, las calles son de tierra, y la señal del celular es casi un mito. Fui porque necesitaba desconectarme del estrés de la ciudad, del ruido, del trabajo. No tenía idea de que me iba a conectar con algo mucho peor. Iván me recibió con los brazos abiertos. Siempre fue muy cercano, pero había algo distinto en su mirada, como si cargara con un peso del que no podía hablar. Durante el primer día todo estuvo tranquilo, caminatas por el bosque, comidas caseras, anécdotas de la infancia. Pero ya esa noche, noté algo raro. Eran como las 2 de la madrugada y me levanté para ir al baño. La casa estaba completamente en silencio, excepto por un sonido que venía de la parte trasera. Un golpe seco, como si algo grande estuviera caminando sobre el tejado. Me asomé por la ventana del pasillo, y juro por lo más sagrado que vi una silueta. Alta. Con cuernos. Y ojos que brillaban en la oscuridad. Parpadeé. Y ya no estaba. Pensé que estaba soñando. Me convencí de que solo era mi imaginación. Pero al día siguiente, cuando le conté a Iván, su expresión cambió por completo. Se puso pálido. Cerró todas las ventanas y dijo con una voz tensa: no lo mires a los ojos. Si lo ves otra vez, no lo mires. Le pedí que me explicara, pero se negó. Solo dijo que en ese bosque había cosas que no entendíamos. Que lo mejor era no meterse. Obviamente, no le hice caso. Esa misma tarde, salí a caminar solo por los senderos del bosque. Quería comprobar por mí mismo si todo era parte de una broma, una historia local para asustar forasteros. Caminé por más de 1 hora, adentrándome cada vez más, hasta que encontré una pequeña construcción de piedra, casi derruida, con una especie de símbolo tallado en la entrada. Un triángulo con un ojo y unos cuernos en la parte superior. Fue poner un pie dentro, y sentir que el aire cambiaba. Como si el tiempo se detuviera.
Ni los pájaros cantaban. Ni las hojas se movían. Todo estaba en un silencio antinatural. Entonces lo escuché. Un balido. Pero no de oveja. Era más profundo. Roto. Como si algo humano intentara imitar el sonido de una cabra. Salí corriendo de ahí. Y lo peor no fue el miedo que sentí. Fue lo que encontré al volver a la casa. Iván estaba sentado en el porche, con la mirada clavada en el suelo, temblando. Me acerqué a preguntarle qué pasaba, y lo primero que me dijo fue: «Fuiste a la capilla, entraste». No supe qué responder. Él asintió como si ya lo supiera. Entonces, con la voz rota, me explicó la maldición. Hace muchos años, cuando el pueblo apenas comenzaba, un hombre llegó de tierras lejanas. Era un sacerdote renegado, según dicen, que había sido excomulgado por practicar rituales prohibidos. Se instaló en la colina, construyó esa capilla de piedra y vivió solo durante años. Nadie lo veía de día. Solo salía de noche. Y las cabras empezaron a desaparecer. Un día, un grupo de aldeanos lo enfrentó. Encontraron la capilla llena de símbolos, restos de animales y algo más. Algo que nadie quiso describir. Quemaron la capilla con él dentro. Pero dicen que antes de morir, el hombre lanzó una maldición: «Yo volveré, y cuando el miedo se acerque, tendrá cuernos». Desde entonces, de vez en cuando, alguien ve una figura en el bosque. Una criatura con cuerpo humano, pero patas de cabra, cuernos retorcidos y ojos que brillan con un rojo enfermo. A veces, se le escucha balar en las noches de luna nueva. A veces, se le ve cruzar los caminos. Pero solo ataca a los que entran en su capilla. A los que rompen el pacto del silencio. Y yo lo había roto. Esa noche no pude dormir. Cada sonido de la madera crujir me parecía una pisada. Cada sombra parecía tener cuernos. A las 3:17 de la madrugada, volvió. Esta vez, no fue solo una silueta. Lo vi, parado justo en el campo frente a la casa. Era enorme, fácilmente de 2,5 metros. Sus patas eran negras, cubiertas de pelo sucio. Su torso parecía humano, pero deforme, como si lo hubieran estirado más de la cuenta. Y su cara. Dios, su cara era una mezcla entre una cabra vieja y un cadáver. Un hocico partido, unos colmillos amarillentos, y esos ojos, esos malditos ojos rojos que se clavaron en los míos. Me paralicé. Y entonces baló. Pero esta vez, dijo mi nombre. A Adrián. No sé cómo llegué al cuarto de Iván. Cerramos la puerta con llave, pusimos muebles bloqueándola. Se escuchaban pasos pesados en el techo. Golpes. Respiración. Durante toda la noche. Cuando amaneció, no había nada. Pero el suelo del porche tenía marcas. Pezuñas quemadas. Como si se hubieran derretido en la madera. Nos fuimos del pueblo ese mismo día. Desde entonces, lo he vuelto a ver. Una vez en el reflejo de un espejo. Otra vez, parado al borde de una carretera rural por la que pasé en autobús. No se mueve. Solo observa. Como si estuviera esperando algo. Y cada vez que se aparece, las luces tiemblan, el aire se enfría, y escucho ese balido,
ese maldito balido que ya se ha vuelto parte de mis pesadillas. Nadie me cree. Todos dicen que estoy loco, que necesito ayuda. Pero tú, si estás escuchando esto, si alguna vez llegas a ver en un bosque una capilla de piedra con un símbolo extraño, aléjate. Y sobre todo, no lo mires a los ojos. Porque el hombre cabra nunca olvida a quien lo invoca. Y ahora, yo tampoco puedo olvidarlo. Yo no creía en leyendas rurales. Pensaba que todo eso del hombre cabra era puro cuento para asustar niños. Hasta que escuché mi propia voz llamándome desde el bosque, cuando yo estaba completamente solo. Todo empezó hace un par de veranos, cuando fui con unos amigos a acampar cerca del Parque Nacional de Land Between the Lakes, en Kentucky. Un lugar hermoso, rodeado de bosque denso, lagos tranquilos y un silencio que por momentos se sentía demasiado profundo. Éramos 6, 4 amigos de la universidad, mi primo Luis y yo. La idea era simple, pasar 3 días alejados del celular, beber cerveza, contar historias frente al fuego y grabar algo para el canal de uno de ellos. Llegamos un viernes por la tarde, y en las primeras horas todo fue perfecto. Armamos las tiendas cerca de un claro, justo al borde de un pequeño arroyo. Luis, que era el más paranoico, bromeaba con que si escuchábamos pasos en la noche, no debíamos salir de las carpas. Le encantaban los temas paranormales, y esa noche, como era de esperarse, trajo el tema del hombre cabra. Dicen que vive por aquí, dijo, bajando la voz como si el bosque pudiera oírlo. Que no es exactamente una criatura. Es una cosa que imita. Toma forma humana. Se mezcla. Y luego se lo lleva todo. Hasta tus recuerdos. Todos reímos. Yo también. Hasta que las cosas empezaron a no tener sentido. La primera noche fue tranquila. Pero ya en la segunda, algo cambió. Fue alrededor de las 2 de la mañana. Me desperté porque escuché pasos fuera de mi tienda. Pensé que sería alguno de los chicos y, sin abrir el cierre, pregunté en voz baja, ¿todo bien? Y escuché una voz. Mi voz. ¿Todo bien? No era eco. Era la misma frase, la misma entonación, pero dicha por otra boca. Me congelé. Esperé unos minutos, el corazón golpeándome el pecho. No abrí la tienda. Solo me quedé escuchando, y después de un rato, los pasos se alejaron. Al amanecer, salí y no dije nada. Me sentía estúpido. Tal vez había estado soñando, pensé. Pero Luis me tomó aparte y me preguntó si yo había salido de la tienda en la madrugada. Le dije que no, y su cara se puso blanca. Escuché que alguien caminaba entre las carpas, dijo. Pero los pasos sonaban, pesados. Como si tuviera pezuñas. Eso fue el principio. Esa tarde, mientras íbamos a buscar leña, notamos que había más huellas de las que debían. Al principio pensamos que era un ciervo, pero las marcas no eran de pezuñas normales. Eran más alargadas. Y lo peor, rodeaban el campamento. Como si algo hubiera estado caminando en círculos mientras dormíamos. Ya en la noche, el ambiente se volvió más tenso. El fuego parecía no durar tanto como antes. El bosque se había vuelto más ruidoso,
pero no de animales. Era como si algo imitara los sonidos naturales, pero mal. Un pájaro que cantaba con el ritmo equivocado. Una rana que croaba como si lo estuviera haciendo un humano. Y entonces pasó lo que nunca voy a olvidar. Estábamos sentados alrededor del fuego, en silencio. Cuando escuchamos la voz de Sofía, una de las chicas, gritando desde el bosque, «¡Ayuda!». Me perdí, todos nos levantamos de golpe. Pero Sofía estaba justo ahí, a mi lado. Ella temblaba. Esa es mi voz, dijo. Eso soy yo. No sabíamos qué hacer. Nadie quería ir al bosque, pero tampoco podíamos ignorar esos gritos. Y el problema era que venían de varias direcciones a la vez. Como si algo estuviera jugando con nosotros. Luis sacó una linterna y dijo que si eso era lo que pensaba, no debíamos separarnos, ni aunque alguien del grupo desapareciera. Porque el hombre cabra no ataca así nomás. Primero se mezcla. Te confunde. Te hace creer que uno de ustedes no es real. O peor aún, te hace dudar de ti mismo. Esa noche no dormimos. Cada tanto, escuchábamos nuestros propios nombres, nuestras voces, repitiendo frases que habíamos dicho durante el día. Una especie de eco demoníaco que se arrastraba entre los árboles. Al amanecer, uno de los chicos, Leo, desapareció. Simplemente ya no estaba. Su tienda vacía. Sus cosas intactas. Lo buscamos todo el día. Gritamos, recorrimos senderos. Nada. Hasta que lo vimos. O lo que parecía ser él. Parado al otro lado del arroyo. Desnudo. Inmóvil. Con una sonrisa demasiado amplia, y los ojos completamente en blanco. Regresen, dijo, pero su voz era hueca. Vacía. Como si estuviera repitiendo algo aprendido, no hablándolo de verdad. Luis nos detuvo. Dijo que no era él. Y cuando esa cosa sonrió más, dejando ver unos dientes como astillas rotas, todos corrimos. Dejamos las tiendas. Las mochilas. Todo. Cuando por fin llegamos a la carretera, estábamos en shock. Tardamos un día entero en denunciar la desaparición de Leo, y ni siquiera sabíamos qué decir. ¿Qué fue el hombre cabra que lo imitó? ¿Quién nos creería? Nunca lo encontraron. Y lo más extraño fue lo que descubrimos semanas después, cuando vimos el material que habíamos grabado con las cámaras de mano. En uno de los vídeos, durante la primera noche, cuando estábamos todos sentados alrededor del fuego, había una séptima persona al fondo. Una figura que apenas se veía entre los árboles. De pie. Observando. Contamos. 6 de nosotros. Y uno más, parado en la oscuridad. Desde entonces, no he vuelto a acampar. No me acerco a bosques. Y si escucho a alguien decir mi nombre, primero me aseguro de que haya luz. De que no esté solo. Y de que esa voz no sea la mía. Porque si alguna vez escuchas algo en el bosque que te imita, corre. O mejor aún, no respondas. Esto que voy a contar pasó hace 4 años, en una cabaña que mi familia tiene en las montañas de Virginia Occidental.
No suelo hablar de esto porque, honestamente, me hace temblar solo de recordarlo. Pero lo que vi esa noche no era humano, y aún sueño con su respiración, justo afuera de mi puerta. Yo había ido a pasar un fin de semana solo. Quería desconectarme de todo, sin celular, sin ruido, sin gente. Solo paz, bosque, y yo. La cabaña está aislada, a más de 1 hora del pueblo más cercano, rodeada de árboles viejos, altos y gruesos como columnas. Desde chico iba allí con mi abuelo, y siempre me gustó el silencio. Pero esta vez, ese silencio se sintió diferente. Todo comenzó la primera noche. Estaba en el porche, tomando café, cuando escuché algo romperse en el bosque. Como una rama gruesa partiéndose. Me asomé con la linterna, pero no vi nada. Supuse que era un ciervo o un mapache. Pero esa no fue la única vez. En la madrugada, algo me despertó. Al principio pensé que era el viento, pero no. Era un sonido lento, rítmico. Una respiración. Como si algo grande estuviera jadeando muy cerca de la cabaña. Me quedé quieto, sin moverme, escuchando desde la cama. Y luego, un golpe. ¡Pum! Justo en la pared de madera, a la altura de la puerta trasera. Tomé la escopeta vieja que aún conservaba de mi abuelo, aunque no tenía idea si funcionaba. Me acerqué despacio a la ventana y encendí la linterna. Al principio no vi nada, pero cuando moví el haz de luz hacia la izquierda, lo vi. Una figura, parada a unos 10 metros de la puerta trasera. Era enorme, con patas como las de un macho cabrío, pero erguidas, y brazos largos, desproporcionados. Tenía una piel grisácea, casi sin pelo, como cuero seco. Y la cabeza. Dios, la cabeza era la de una cabra, con cuernos retorcidos y ojos completamente negros, sin brillo, sin alma. Y lo peor, me estaba imitando. Tenía puesta mi camiseta. Una vieja, de fútbol americano, que había dejado secando afuera esa tarde. En ese momento, retrocedí y me encerré en el baño. No tenía señal para pedir ayuda. Solo me quedaba esperar. Y escuchar. Y eso hice. Toda la noche lo escuché caminar alrededor de la cabaña. A veces arañaba las paredes. Otras veces simplemente jadeaba, como si disfrutara olerme. A las 3:17 de la madrugada, golpeó la puerta delantera. 3 veces. Toc, 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 y dijo mi nombre, Carlos. Esa voz, era mi voz. Exactamente igual. Pero como si algo la dijera por primera vez, con torpeza. Como si tuviera boca humana, pero no lengua. Como si practicara cómo sonar como yo. No respondí. Solo esperé, temblando, apretando la escopeta contra el pecho. No sé en qué momento me dormí. Cuando desperté, era de día. Salí con cuidado. Ya no estaba. Pero dejó algo en el porche. Mi camiseta, doblada cuidadosamente. Y encima, una pezuña. Negra, alargada. Como una especie de trofeo. O advertencia. Me fui ese mismo día. Después de eso, la cabaña quedó abandonada por años. Solo hace poco volví, con varios amigos, y armados. No encontramos nada, pero los árboles alrededor estaban marcados.
como si algo los hubiera arañado, como si vigilara. He investigado desde entonces. Y no soy el único. Hay muchos testimonios parecidos, una criatura que camina como hombre, pero tiene patas de cabra, que imita, que se acerca por la noche, que finge ser tú o alguien que amas. Dicen que el hombre cabra no mata de inmediato, que primero te observa, aprende tus movimientos, tu voz, tu forma de caminar. Y cuando logra imitarte perfectamente, te reemplaza. Así que, si un día te despiertas y escuchas tu propia voz fuera de la casa, llamándote, no salgas. No contestes. Porque puede que eso que habla, ya no seas tú. Si te ha gustado, no olvides darme un like y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima historia aterradora.